Y ya para finalizar, porque esto lo voy a tener que contar rapidísimo, estos son unas imágenes de ovnis. Y de, bueno, ¿qué puñeta me estás contando ahora de ovnis después de contarme todas estas historias de operaciones secretas? Esta diapositiva es relevante porque en su día montó muchísimo revuelo. Porque apareció en mitad de los famosos papeles o de el famoso PowerPoint que desveló Edward Snowden. Y todo el mundo, claro, el titular fue tremendo. Hay ovnis en los papeles de Edward Snowden, la NSA está al corriente de estas cosas y tal y pascual. No se explicó bien. Básicamente esto estaba en una diapositiva que explicaba, bajo este epígrafe, operaciones de control social. Y entonces ya la cosa se va volviendo más relevante. Entre otras cosas, lo que se explicaba en ese documento, y por eso se ponían esas fotografías de ovnis, es que la Agencia de Seguridad Nacional y sus homónimos británico, australiano, canadiense, y es de suponer que el del resto de los países, tienen a todos los grupos que consideran disidentes, y entre ellos, curiosamente, por alguna razón, a todos los grupos relacionados con los ovnis, los tienen bajo continua monitorización. Y no solamente eso, sino que además los tienen monitorizados, infiltrados y manipulados. De tal manera que acaban haciendo populares o haciendo que tengan relevancia dentro de las redes sociales las historias que ellos quieren. Las revelaciones de Snowden, por ejemplo, efectivamente dijeron que hay operaciones de infiltración hasta el punto de que cualquier cosa que os llegue a través de las redes sociales no tenéis la posibilidad de saber de qué fuente viene. Esa persona que creéis que es vuestro flamante amiguete de Twitter o de Facebook, que tiene un perfil, que tiene unas fotos de familia, que tiene una identidad, no podéis estar seguros ni siquiera de si es un ser humano. Puede ser una inteligencia artificial, un bot creado para diseminar información falsa, para comeros el coco. Antes, hasta hace muy poco, eso se hacía en grandes salas, pues salas de empresas como Takoda o como otras, en grandes salas en las cuales había un montón de tipos sentados en sus consolas, en sus ordenadores, cada uno de los cuales manejaba 10, 20, 30, 100 identidades en línea y las utilizaban para crear polémicas en Internet, destruir reputaciones, ensalzar a otras personas. Ahora ya ni siquiera hacen falta esos operadores humanos. Las inteligencias artificiales lo hacen con tal eficacia, con tal limpieza, que esas grandes salas llenas de agentes expertos en manipulación han sido sustituidas por un gigantesco megaordenador, una sala de servidores en las cuales directamente no puedes, o sea, el resultado es que ese troll que está dándote la lata, ese tipo que te da la razón, no puedes saber si es una persona o es sencillamente una máquina. En definitiva, se están llevando a cabo todo tipo de operaciones en Internet, se están llevando a cabo todo tipo de manipulaciones, y ese es precisamente la última frontera. Ese es el último lugar, la última trinchera de esa batalla por vuestra mente. Existen las capacidades tecnológicas ahora mismo para que, a través de los estímulos que recibís constantemente a lo largo de las 24 horas del día, porque miramos, ¿sabéis la cantidad? Sí lo sabéis, la cantidad de veces que miramos la pantallita en cuestión a lo largo de un día. ¿Sabéis lo acríticos, lo poco selectivos que somos? Porque si ya a veces somos bastante poco selectivos con lo que nos echamos físicamente al cuerpo, con lo que comemos, con lo que bebemos, a lo que nos echamos a la mente ya no le hacemos ningún caso, ni el menor. Y cada vez que miras la pantallita y cada vez que hay un mensaje que en el fondo algunos nos estresan, nos cabrean, nos alteran,
¿De verdad estamos seguros de que ese mensajito que nos ha cabreado, que nos ha alterado, que nos ha producido estrés, no estaba diseñado exactamente para eso? Pues yo creo que sí. Y la única solución que le veo es que seamos conscientes, al menos conscientes, de que todos los días, a todas horas, se está librando una batalla por vuestra mente, y la mala noticia es que creo que estamos perdiendo. Así que vamos a ponernos todos un poquito más las pilas. Y ahora sí, creo que ha llegado el momento. Mira, hoy me he portado bien, ¿eh? No, es que la última vez dejé como media charla sin dar, ¿sabes? Si nos ponemos pilas es peor todavía. La otra vez dejé como media charla sin dar y al final no dio casi tiempo a hacer preguntas. Ahora yo creo que tenemos bastante tiempo y entonces supongo que toda esta historia habrá generado un montón de dudas y que tendréis muchísimas cosas que preguntar. Vamos, por ahí de hecho... ¿Cómo lo podemos defender? Buena pregunta. Es complicado. Lo primero es ser muy crítico con todas las informaciones que recibes. Con todas. A veces tendemos a cierto hooliganismo a la hora de consumir información. Me refiero a que pues todos tenemos ciertos medios de comunicación de preferencia que en el fondo, y yo llevo muchos años en este negocio, a ver, las líneas editoriales de los medios de comunicación, de izquierdas, de derechas, de centro, económicos, etcétera, etcétera, en el fondo no tenemos que olvidar nunca que un medio de comunicación es un negocio. Es un negocio que tiene unos accionistas, que tiene unos trabajadores, que tiene unos directivos y que busca el lucro. Su negocio básicamente, ¿cuál es en muchas ocasiones? Alimentar nuestros prejuicios. Es decir, si tú esperas que tu periódico de tal tendencia diga una cosa, van a seguir diciéndola constantemente, aunque sea, no voy a decir mentira, pero no sea muy ajustada a la realidad o no analice el problema o la cuestión en toda su amplitud. Yo siempre he intentado, lo hacía desde que leía periódicos, siempre he intentado leer todos los periódicos, o al menos de todas las tendencias, sabiendo que todos tienen mucho de mentira y todos algo de verdad. Entonces yo creo que el pensamiento crítico, el dudar de todo y intentar manejarnos con el arma de nuestro sentido común y ser muy conscientes de una cosa, de que tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios y los que creéis que no los tenéis, sois los que más tenéis. O sea, todos tenemos prejuicios y todos intentan aprovecharse de esos prejuicios, y ser conscientes de que los tenemos es la mejor herramienta para evitar que nos manipulen a través de ellos. Un poquito de el espíritu crítico hacia uno mismo también es importante, no solamente hacia lo que recibimos. Más cositas. Contra estas radiaciones, ¿cómo se defiende uno? Contra las radiaciones, ¿cómo se defiende? Contra las radiaciones es mucho más sencillo. Bueno, a ver, tú fíjate que cuando empezaron a salir estas cosas, esto es lo más tópico y lo más chorra del mundo de la conspiración. Porque cuando empezaron a salir estas informaciones es cuando salió la famosa historia del gorrito de papel. No te voy a poner el gorrito de papel de aluminio. Curiosamente funciona, funcionaría, pero evidentemente es un tópico y es un... a ver, a día de hoy, lo más sano es intentar, por lo menos, los aparatos que que emiten radiofrecuencia, sacarlos de nuestro dormitorio. O sea, me parece que si podemos librarnos, aunque sea 8 horas, no te voy a decir que sea estrictamente malo, pero también te voy a decir una cosa, es que hay una historia. Todos sabemos las historias de cuando la industria del tabaco sabía perfectamente que el tabaco era perjudicial, y esos estudios no solamente se guardaban en el cajón, sino que cuando alguien los sacaba, esos estudios eran desprestigiados. Luego pasó con el plomo en la gasolina.
durante años hubo plomo en la gasolina, hubo una generación entera o dos que respiraron plomo y que tienen contaminación por metales pesados en sus cuerpos, y luego, en contra de lo que pensaba la industria, pues se terminó descubriendo que el plomo en la gasolina era nefasto para todo. Pues con la industria de las emisiones radioeléctricas, la industria de la telefonía, de las telecomunicaciones, está pasando más o menos lo mismo. Ahora mismo nos dicen que las emisiones radioeléctricas de las antenas de telefonía móvil, de nuestros propios aparatos, del wifi y dentro de nada del 5G, son absolutamente inocuas. El problema es que ya hay otras voces alternativas que dicen que no, que dicen que eso puede tener efectos negativos para la salud. Y además hay otras investigaciones que están descubriendo que esos estudios que dicen que son inocuas han sido pagados por la propia industria. Así que yo, por si acaso, sacaría del dormitorio los aparatos que emiten frecuencia. Oye, daño no te va a hacer. Y me parece una buena medida, así, no sea que se descubra en el futuro algo inquietante. ¿Qué más? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo saqué todo. Sí. Haces muy bien. Hombre, no me digáis que he acabado antes para que no me hagáis preguntas. A ver, por allí y por allí, dos. Pero te alcanzo el micro, ¿vale? No, sí que lo van a escuchar. Sí, pero los demás... A lo mejor te parece una tontería, pero ¿qué opinas sobre el último anuncio del Corte Inglés? Pues mira, el último anuncio del Corte Inglés, que para los que no lo sepan, pues básicamente consiste en que hay una serie de personajes, de una chica y no sé si el chico también o solamente la chica. Sí, que eso que básicamente pues dicen cosas, se lo dicen a la aspiradora, se lo dicen al microondas, se lo dicen a la televisión o lo hablan por teléfono, y de repente en los anuncios del Corte Inglés aparecen esas cosas que han pedido o esas rebajas que han solicitado. Me parece hacer broma de algo que es muy serio y me parece sano, ¿eh? O sea, todo lo que sea hacer broma y dar a conocer un fenómeno que es real. Porque lo que sucede, lo que se denuncia en ese anuncio es que es algo que hemos vivido todos. Y es básicamente tú buscas en Google, buscas en el navegador cualquier cosa. De repente dices, pues yo qué sé, me compraría... Últimamente estoy yo muy loco con mi bicicleta nueva que me han traído los Reyes, ¿no? Pues me compraría tal accesorio para la bicicleta. Yo qué sé, para llevar la botella, un soporte para llevar la botellita. Y de repente pues estás buscando en internet y tal, vale, y automáticamente durante toda la semana empiezan a salirte soportes de la botellita por todos sitios, vayas a donde vayas, en el periódico, en el YouTube, en todos sitios. Dices, ¿pero esto qué es? Eso, que básicamente se basa en esas cookies a las que me refería, tiene un nivel de perfeccionamiento que no nos podemos ni imaginar. Hace años tuve conocimiento de un caso verídico, de un padre de familia que tenía una hija adolescente, y este llegó a escribir a una empresa de productos para premamá. Pues decir, oye, estáis mandando muchísima publicidad de productos de este tipo a mi hija, que es una niña. La niña estaba embarazada. Su padre no lo sabía, pero Google sí. Claro, se han dado casos de que de repente tú llegas a tu banco y dices, oye, ¿por qué me habéis bajado el límite de crédito de la tarjeta? Si yo tengo dinero y tal. Y dice, pues el algoritmo ha descubierto que tu historial de navegación, los sitios que visitas, las cosas que ves, las compras que haces, son de tío poco solvente. Entonces, por si acaso, te hemos bajado el nivel de crédito. A mí me han contado casos, y me lo han contado de primera mano, de parejas que han sufrido una crisis y que no han buscado nada en internet, o nada que piensen o sea, no han ido buscando un abogado de divorcios, no han ido
y que de repente esos anuncios de abogados de divorcios empiezan a aparecer en su navegador. Y entonces ya, ¿y Google cómo sabe que estoy teniendo una crisis con mi pareja? Entonces sí, me parece que pues se oye en un tema jocoso de publicidad. Evidentemente esa publicidad del Corte Inglés lo que está poniendo de manifiesto es una cosa que sucede y que sucederá con mayor intensidad en el futuro, porque a día de hoy, esto cuando empezó, al fin de cuentas contaba con operadores humanos, es decir, había un señor que programaba un algoritmo que más o menos decía, pues si buscas tal cosa, te repetimos anuncios parecidos y tal y pascual. A día de hoy esto lo hacen redes neurales, lo hacen inteligencias artificiales. Entonces, claro, esta pareja se podía preguntar, ¿cómo sabe Google que he pensado en divorciarme o que tengo una crisis con mi pareja? Pues lo sabe porque esa inteligencia artificial va tabulando cosas que para un humano serían impensables, va buscando indicios tan pequeños, tan tenues, pero que acumulados quieren decir precisamente eso, que el mejor detective de novela, un Sherlock Holmes, jamás hubiese dado con esa solución. Pero para eso están las inteligencias artificiales, para tener un rendimiento mayor en ese tipo de cosas. El siguiente paso y la evolución lógica es que, y esa es la parte que da miedo, es que esos anuncios de cualquier cosa, de la botellita para la bicicleta o del abogado para divorcios, empiecen a surgir antes de que se nos ocurra. 10 minutos antes. Y digas, ¡qué buena idea! Pero ya el algoritmo sabía que se te iba a ocurrir. Y eso es lo que va a suceder dentro de muy poco. Y ese es precisamente el paso lógico. Y eso es precisamente a lo que me refería con lo de la batalla por tu mente. Porque si tú has buscado algo, o tú piensas que lo que te está apareciendo tiene que ver con tu historial de navegación o con tus circunstancias personales, pues dices, vale, pues ves el truquillo, le ves al mago un poco el truco. Pero si ese anuncio te llega 10 minutos antes de que se te ocurra la idea y dices, qué buena idea, me lo compro, tú creerás que la idea se te ha ocurrido a ti. No serás consciente de que eso es fruto de una manipulación. Tú dirás, hey, he visto esto y me ha parecido una buena idea. Pero ya el programa sabía que te iba a parecer una buena idea. Y entonces estás perdido. Ese es el paso con el que hay que tener cuidado y ese es el próximo paso, sin lugar a dudas. A ver, por orden, 1, 2 y 3. Buenas tardes. La verdad es que tengo un montón de preguntas. Vaya. Temas a ver. Interesantes, pero bueno. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el Instituto Monroe? El señor Monroe, que ya sabéis que el siglo pasado pues creó la técnica GeneSync, ¿no? De alteración a través de diferentes ondas, sí, pues para conseguir alucinaciones y sobre todo que, ya sabemos, ¿no? Que especialistas del ejército norteamericano fueron tratados precisamente a través del instituto. Eso me parece que incluso llegaste a hablar de ello en Cuarto Milenio, a lo mejor. Puede ser, o sí, seguro, vamos, o sea, el tema o en Milenio 3. ¿Crees que esa tecnología, por supuesto ya perfeccionada, esté actuando, por ejemplo, en la segunda parte que te digo, inducir a la gente a través de información codificada para que escriba libros que luego cambian la mente de la gente, de las creencias, por ejemplo? Porque hay gente que llega incluso a escribir libros canalizados, reciben la información. Vamos a ver. Técnicamente es posible. O sea, si la primera parte de la pregunta, yo lo dividiría en trocitos. La primera parte, ¿es técnicamente posible? Es técnicamente posible. O sea, la tecnología existe y además existe desde hace mucho tiempo. No estamos hablando de algo como lo de las inteligencias artificiales. Sí, y perfeccionada eso en los años 70. Ten en cuenta que efectivamente la cosa empezó directamente con la modulación de sonidos, luego el tema de que esos sonidos se pudieran mandar transcranealmente sin intervención del oído.
Y luego precisamente la evolución lógica fue la del proyecto Pandora, es decir, prescindir por completo del sonido y que pudieras escuchar voces directamente sin necesidad, sin necesidad de que hubiese un sonido, de que las voces se produjesen directamente en tu oído interno. ¿Se podría, entre comillas, engañar a alguien para hacerle creer que está canalizando algo? Si encuentras un sujeto lo suficientemente sugestionable, sí. Pero en el caso, por ejemplo, del curso Milagros, se sabe que la mujer que lo escribió, que era psicóloga, y que su marido era militar, precisamente creo que en el proceso, que estaban involucrados en el proyecto MK Ultra, esta mujer además está formada y además, pues, ella decía que todo lo que recibía para escribir el curso Milagros era en contra de su voluntad. Cuidado, que también hay... Sí, pero también hay un tema. Es decir, puede ser, o sea, no lo dudo, pero también hay mucha desinformación. Es decir, pudo escribirse perfectamente como parte de... Sí, efectivamente. Claro. Nunca lo sabremos, o al menos no hasta que salga por accidente un papelillo como estos que hemos enseñado aquí, pero ambas posibilidades son perfectamente admisibles. Había dos manos por ahí, una y dos, vale. Yo era por Vale, respecto un a momentín, que- que con el micro va atrás. Sí, pero para los demás también. lo que estabas diciendo, que Google da, no sé, te coge la información y te dice lo que tienes que hacer antes. ¿No será que tus estados emocionales, o bien de la pareja o de tú misma, o la cantidad de elementos que tenemos, como es una televisión, solo microondas o tal, tú generes un campo de frecuencias y según la frecuencia ellos ya tienen estudiado qué emoción la produce, etcétera, etcétera? Yo creo que no, porque a día de hoy está tan evolucionado el sistema este de las inteligencias artificiales que ese campo de investigación creo yo que está relativamente abandonado, ya te digo, salvo para asuntos militares, salvo directamente para utilizarlo en el campo de batalla. Pero cosas veredes. Es decir, hace muy poco, el año pasado, nos enteramos de que nuestro móvil no se escuchaba. Claro, eso parecía una cosa de ciencia ficción hasta que salió la noticia. Resulta que había en determinados móviles Android concretamente, había una serie de aplicaciones que venían con un pasajero, jueguecitos tontos, etcétera, etcétera, pero venían con un pasajero. Y ese pasajero lo que hacía era abrirnos el micrófono del móvil. ¿Para qué? ¿Les interesaba que hablases mal de tu jefe o que estuvieses engañando a tu mujer? No, no les interesaba para nada. Lo que les interesaba era ver oír qué publicidad estabas viendo o oyendo en radio y en televisión en ese momento. Y cuando la inteligencia artificial detectaba que habías visto un determinado anuncio, automáticamente te salía de refuerzo en el móvil el mismo anuncio en tus redes sociales, para que no se te olvidase. Es decir, sí, es perfectamente posible, porque yo estoy convencido de que nos quedan cosas por averiguar, y bastantes. Es decir, de que de esta historia conocemos la mitad de la mitad. Si es que si el doctor es que te ve por el programa que te hace, que puedan hacer esto, tú imagínate de los estados emocionales. Sí, claro. La cantidad, qué frecuencias tú produces y en función qué emoción sea, la frecuencia cambia. De hecho, a día de hoy... La enfermedad y la salud viene también por frecuencias. Por supuesto. Entonces... Ya te digo que lo considero que entra dentro del rango de lo posible, pero no de lo comprobado. Así que no... Por ahí. Bueno, habéis estado ahora hablando un poquito de eso. Yo quería hablar de una experiencia que he tenido y también hacer la pregunta. Es el tema que estamos hablando de la publicidad, de que cuando buscas en Google algo, luego te aparece la publicidad en el correo electrónico, en Facebook. Yo lo que voy a contar es el tema que estás hablando de los micrófonos. Yo ya tengo comprobado desde hace mucho tiempo que cualquier conversación que tengo,
luego me voy al Facebook y el primer anuncio de publicidad está relacionado con alguno de los temas de los que está hablando. No lo dudes. Me doy cuenta, yo trabajo en un bar y me doy cuenta que estoy hablando a la hora con alguien, estoy siempre pendiente de las redes sociales porque hago publicidad del bar y eso, y automáticamente siempre me aparece la publicidad de algo que he hablado. Pero por cosa rara que sea, si me va a hablar de cosas éticas, me aparece un anuncio de cosas éticas, jamás se quiere explicarlas. Entonces, claro, yo digo, tiene que ser que el teléfono seguramente tenga activado el micrófono y detecta eso. Entonces, la pregunta que quería hacer sobre ese tema, ya que nos está escuchando y teóricamente los fines son publicitarios, que evidentemente no puede haber también fines de ingeniería social. Ah, claro. O sea, y de tema de espía que te puede servir, no sé, te iba a decir, no soy conspiranoico, de gobiernos. Ellos tienen la información de tus ideales, de todas las cosas. Si en algún momento hay problemas y quieren localizar a cierto tipo de personas, las agencias de inteligencia, los gobiernos, saben a quién tienen que ir a buscar. Sí. Igual que antes iba la gente a los bares y hacían las tertulias y tenían localizadas a la gente en la época de la guerra civil, eso, ahora lo mismo, pero a través de los teléfonos, la televisión. Tú fíjate cómo el que hace la ley hace la trampa. Tenemos una de las leyes de protección de datos más garantistas del mundo. ¿De acuerdo? O sea, eso está muy bien, nuestros datos están protegidos. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo de hasta qué punto es garantista. Yo, por ejemplo, tengo un podcast en el cual tengo un montón de suscriptores y ojalá tenga más, pero yo no tengo acceso a mis suscriptores. Es decir, iVoox, que es la empresa que gestiona el podcast, no es que no quiera, es que no me puede dar acceso a saber yo quiénes son mis suscriptores, quiénes son mis oyentes. O sea, hasta ese punto llega a ser restrictiva. Pero, en cuanto al tema de los idearios políticos, etcétera, etcétera, hay una salvedad. A eso pueden tener acceso los partidos políticos para mandarte información electoral en su momento. Y es la única excepción, ¿eh? La única excepción en la ley son los propios partidos políticos que pueden mandarte información, propaganda electoral, y es curioso, es realmente curioso como eso, el que hace la ley hace la trampa. Y por supuesto, a ver, normalmente, y eso es la base del asunto, todas estas cosas funcionan por grandes números. Es decir, no les interesa lo que piensas tú, pero les interesa lo que piensas tú y 20.000 como tú. Entonces eso ya son unos pocos, vamos a ver por dónde van. Y como descubrieron que la gente va por bandadas, aunque se crean que son completamente individuales, pues tiene eso aquel. Pero a día de hoy, ser disidente en cualquier dictadura es una pesadilla. Es una pesadilla, porque hay software, en concreto uno que no sé si lo estamos utilizando en España para otras cosas. Hay un software que se llama Pegasus. Pegasus lo creó una empresa de seguridad informática de Israel y es posiblemente el software de monitorización de personas en contra de su voluntad más eficaz del planeta. Claro, si un gobierno de una dictadura está utilizando Pegasus y lo está utilizando no para las cosas que se supone que se comercializa, que es para luchar contra el narcotráfico y contra el terrorismo y contra estas cosas, sino para directamente tener localizados, controlados y a los disidentes, pues saben cuál es su teléfono, con quién hablan, quiénes son sus amigos, dónde viven, cuál es su coche, dónde está en cada momento. Hacer una purga, hacer una redada es cuestión de un día. Y te quitas a todos los disidentes del país de un plumazo en una noche de los cuchillos largos. Entonces, claro que se puede utilizar y claro que da miedo. O sea, por eso precisamente tenemos que ser todos muy celosos de nuestra democracia y que nos dure muchísimo. Porque el día que hubiese otra cosa, no nos la quitaríamos de encima nunca. O sea, a día de hoy, en un país tecnológicamente avanzado, rebelarse contra una dictadura es imposible. Si esa dictadura es dura, es decir, es represiva, porque no hay margen. No hay margen para la privacidad, no hay margen para la independencia, no hay margen para sacudirse un hipotético yugo. Entonces, más nos vale cuidar lo que tenemos y que nos dure muchos años,
porque si viniese algo diferente, eso se iba a quedar para siempre. ¿Ya? Me dicen que ya. Gracias. Que muchísimas gracias a todos y sobre todo por aguantarme, porque soy muy tímido, se me da muy mal hablar en público y eso en un tío que se dedica a los medios de comunicación es muy raro, siempre lo digo, pero de verdad que habéis sido un público maravilloso. Y si queréis ampliar alguna información más o os gustan estos temas, en iVoox tenéis un podcast que se llama Días Extraños y allí contamos estas historias. Muchas gracias.